Pero claro, empezar con Spring, solamente para arrancar Spring, tengo que entender el concepto de inyección de dependencias. Porque si no, no sé ni qué arrancar de Spring o cómo arrancarlo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el proyecto base, que es el Spring Framework, que me da, digamos, el núcleo de todo lo que voy a utilizar con el Spring, ¿eh? El proyecto base. Tenéis aquí la documentación de referencia de Spring, ¿vale? Y tenéis el API de las clases de Spring. Bueno, pues si queremos una clase concreta, a ver cómo funciona, tenéis el API y la documentación. Lo podéis mirar. Entonces, el primer concepto fundamental que manejar cuando empezamos a utilizar Spring es lo que se llama inyección de dependencias. Y es que al final, hasta ahora veis que para resolver una aplicación, yo que tiraba en plan sencillo, podía tirar del patrón singleton, ¿vale? ¿Qué hacía? Pues cuando un objeto tiene que purular por toda la aplicación, me hacía un singleton. Vale, está bien. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estas aplicaciones de este calibre tienen tantos singleton, que al final esto es difícil de gestionar. Y entonces, ¿qué? Te lo ofrece directamente Spring. Que vale, yo te voy a hacer una factoría de singleton y te lo voy a gestionar. Entonces yo delego en Spring esa gestión. Entonces lo que hace Spring es ofrecerme esa factoría. Y automáticamente, donde yo necesite ese objeto, en lugar de yo preguntar por él, pues yo tengo dos filosofías. Oye, dame este objeto singleton y yo te lo pregunto a ti para que tú me lo des. Automáticamente Spring funciona al revés. Es, dime, yo veo donde tú lo necesitas y yo te lo doy sin que tú me lo pidas. ¿Vale? Y yo te lo doy sin que tú me lo pides. Y esto se hace una anotación. Dices, ahora necesito, no sé, un objeto. Aquí lo necesito y lo empiezas a utilizar. Y le pones una anotación. Que le estás diciendo a Spring, oye, que necesito esto. No sé cuándo, ni por qué, ni cómo, pero dámelo. ¿Vale? Que es la inversión de control. Es, en lugar de tú preguntar por algo, alguien te lo da sin que tú lo pidas, en cierta manera. ¿Vale? Entonces, eh, la clase, que es Application Context, es la encargada de Spring de construir la factoría. Pero claro, para construir la factoría, nosotros tenemos que decirle a Spring cómo queremos que construya la factoría. Hay que decirle qué contenido de objetos de tipo singleton va a tener esa factoría. Y entonces hay que decirle a Spring cómo queremos que construya la factoría. Y tenemos de distintas maneras de hacerlo, ¿eh? Lo podríamos hacer con XML, es decir, yo con XML, programas, ficheros de XML, voy a configurar Spring para que me genere la factoría. Originalmente empezó así Spring, con XML. ¿Qué ocurrió? Cuando estas factorías se hacían demasiado complejas, demasiado grandes, el código XML se me hacía difícil de gestionar, demasiado grande, difícil de gestionar. Y esto se tendió a abandonar, porque al final salían unos XMLs inmanejables, ¿vale? ¿Y qué se apostó? Por anotaciones. Por anotaciones. Es decir, ¿sabes lo que es una anotación en Java, no? Que se empieza con el arroba este y pones una anotación y yo le pongo anotaciones al código fuente. Y con esas anotaciones yo indirectamente le estoy diciendo a Spring cómo quiero que construya la factoría. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Que evidentemente estas anotaciones ya no tengo un código Java limpio, porque con XML lo tenía limpio, que es lo que se buscaba originalmente. Tengo mi código Java limpio, puro. Pero al final dice, ya, pago un precio demasiado caro. Y hoy en día se utiliza anotación y dice, bueno, no tengo un código Java limpio, pero me es más sencillo de mantener todo esto, si no es inviable. ¿Vale? Y la configuración o el arranque lo vamos a hacer también con código Java. Yo puedo hacer con código Java configurar las factorías. En este primer ejemplo, vamos a ver un poco cómo se hace de las tres maneras, para que os situéis cómo es con XML, cómo es con código Java, cómo es con anotaciones, para que os situéis un poquito de cómo va. Pero nosotros siempre abandonaremos y siempre vamos a utilizar anotaciones, ¿vale? Para realizarlo todo. Cuidado porque esto nos lleva a un cambio importante, es decir, ya hacer un new no se puede hacer. Es decir, eh, porque estos objetos que ahora yo no he hecho new, sino que el new lo hace Spring y los maneja Spring, esos objetos que se van a llamar beans, yo no puedo hacer un new de un beans, porque si hago un new beans, estoy creando un objeto que no está conectado con la aplicación, está como aislado y no va a ir bien. Entonces, cuando hagáis news, no os podemos hacer new de beans, porque a eso lo hemos delegado para que lo haga Spring. Entonces, cuidado cuando hagáis un new, que no podemos hacer un new de un bean. ¿Eh? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar las anotaciones? Pues tenemos XML, pues sería algo parecido así, ¿no? De decir, bueno,
creo un bin que lo voy a identificar para poderlo localizar, como le llamo mi bin, que sería como un nombre de una variable, ¿vale? Empieza por minúsculas, este es mi bin, y este bin es de la clase que pues era mi paquete y se llama mi bin, que es simplemente lo que hago es localizar la clase. Entonces yo colocaría esta línea XML en un fichero de configuración y ya dice Spring, vale, esto es un bin, por lo tanto ella lo busca el código Java, hace un new y lo guarda en su factoría y te lo da cuando tú lo necesitas. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que muchas veces veis que cuando buscáis documentación de Spring, lo normal es que te dicen configurarlo por XML. Cuando tú dices, ya, pero es que yo lo hago mejor con código Java la configuración. Yo tiendo a hacerlo con código. Pero tenéis que aprender a ver esto en XML y yo a programarlo en Java sin problemas, que se puede hacer también, ¿vale? Luego, esta técnica, repito, ¿cuál es la mejor ventaja de esta técnica? Es que mi código Java es puro, no tiene anotaciones, es limpio. Pero repito que era muy difícil de gestionar todo esto. ¿Qué se apostó? Por anotaciones. A partir de la versión 3 se apostó por las anotaciones. Y al final lo ha hecho Spring y lo ha hecho todo el mundo. Porque al final las cosas se ven. Cuando una idea es buena y se produce mejor, todo el mundo se copia. Es decir, todas las tecnologías se copian entre ellas. ¿Vale? Entonces, ahora se utilizan anotaciones del tipo, pues yo le pongo a la clase una anotación de tipo que esto es un componente. Y entonces pongo mi declaración de clase, que era public class mi bin, por ejemplo, una clase cualquiera, ¿no? En definitiva, y le pongo esta anotación delante, que esto es un componente. Entonces, solo por esa anotación, ya Spring detecta que esto es un bin y automáticamente crea una instancia y la guarda y la gestiona. ¿Vale? Yo le pongo esta anotación, nada más. Por defecto, si no le dices lo contrario, ¿cómo guarda este bin? Pues con el nombre de la clase empezando por minúsculas. Lo hace por defecto, que es el nombre más típico, ¿no? ¿Vale? En lugar de esta anotación, que no me da mucha idea, a veces se utilizan lo que se llaman seudónimos, ¿no? Que es, por ejemplo, si este bin corresponde a la capa de controlador, utilizo la capa controller. Si es de la capa de base de datos, utilizo repositorio. Si es un servicio, utilizo la anotación de servicio. Estas anotaciones, en definitiva, son como alias de componente. Para que tú, cuando veas esto, lo identificas mejor por las capas, pero solamente es una ayuda, nada más. Es lo mismo. Para que sepas, es un repositorio, que es un controlador y te sitúa mejor en los bins, para que te organices mejor, ¿vale? Otro concepto importante que le tenemos que decir a Spring es si queremos que sean la factoría de tipo singleton o de tipo o el patrón prototipo. Es decir, si es singleton lo conocéis, que es cada vez que pidas una instancia, siempre te dará la misma instancia. Esto es por defecto. Si no le dices lo contrario, Spring identifica que los bins son de tipo singleton. Pero tú puedes querer una filosofía de prototipo, es que cada vez que pides un objeto, te dé un objeto diferente. ¿Lo veis? Entonces, declararíamos un bin de tipo prototipo y él cada vez que lo solicita me da un objeto diferente. Y esto se pondría en la configuración, pues componente y pondríamos alcance. ¿Vale? Por defecto, si no decimos lo contrario, son singleton, que lo suele ser lo más típico. Vale. Con esto ya indicamos a Spring cómo queremos qué elementos debe contener esa factoría. Segunda parte, ahora le tengo que decir a Spring que me lo inyecte a mí cuando yo lo necesite. Entonces lo vamos a utilizar con esta notación, que es inyección. Inyéctame. ¿Vale? Entonces, ¿dónde lo voy a inyectar? Spring te deja que lo coloques, esta notación, lo puedes colocar en los métodos, setters, en los constructores o en los atributos. ¿Vale? Lo puedes colocar donde pones el atributo que es private mi atributo, y dice, oye, inyectame este atributo porque esto es un objeto manejado por Spring. Le pone la anotación y Spring te lo inyecta. ¿Vale? ¿Lo veis? Y dices, pero entonces, si lo pongo en un private, un atributo private, ¿me lo puedo inyectar sin hacer setters y getters? Lo puedes hacer. Spring, mediante metaprogramación, rompe la encapsulación de tu clase y te lo mete por detrás. No hace falta hacer getters and setters. Pero no lo recomendamos en general. No se recomienda, porque como dice, si lo hace la anotación en un atributo, acabas de anular una prueba unitaria. No la podrás hacer pruebas unitarias. ¿Vale? Entonces siempre se recomienda los setters, por filosofía. Setter público y ahí le haces y le pones la anotación de inyéctamelo. ¿Para qué?
para cuando hagamos una prueba unitaria y no de integración, pueda yo utilizar esa clase y probarla. Porque ¿qué le voy a inyectar? Un mock. Si no, evidentemente puedes utilizar otro framework que te hace inyección también por metaprogramación, pero al final te está anulando. Se recomienda los setters, ¿vale? Y ahí con eso te inyecta un bin. Evidentemente, luego también los bin los podemos calificar con tipos para agruparlos, ¿vale? O también Spring me deja utilizar las anotaciones de Java E, que son inyectar y name. Me deja utilizar otras anotaciones. Nosotros vamos a utilizar las anotaciones de Spring, ¿vale? Con esto hace una inyección. Pero ahora tengo problemas. Fijaros, si yo, un constructor, ¿cuál es la utilidad de un constructor de una clase? ¿Cuál es la utilidad de un constructor? Montar el objeto en una situación inicial. Pero claro, cuando yo utilizo inyección me surge un problema. Y es, los constructores utilizan los atributos para construirse. Pero si no ese atributo me lo han inyectado, cuando yo utilizo constructor, todavía no ha habido inyección de dependencias. Y por lo tanto tengo atributos con null que no puedo utilizar. Y por lo tanto, normalmente los constructores no puedo construir. Porque todavía no ha habido inyección de dependencias. ¿Ves las consecuencias? Cuando yo hacía un new, tengo todo controlado. Si hago inyección de dependencias, vale, se construye, pero me tienen que inyectar. Por lo tanto, los constructores dejan de perder, o no tienen esa utilidad porque todavía no tengo todos los atributos para poder construir el objeto. ¿Lo veis? Entonces te permite dos anotaciones, que es esta, postconstructor, que lo que hace es un método que tú pongas esta anotación, que hace Spring, una vez que te ha inyectado todo, te lo llama para que construyas el objeto tú, pero ya garantizado que ya tiene la inyección realizada. Entonces, en definitiva, pondremos esta anotación al método que hace de constructor. Y no utilizaremos los constructores estándares, el constructor de Java de toda la vida. ¿Cuándo no lo utilizaremos? Cuando estamos utilizando inyección de dependencias, claro. En una clase estándar que no utilizamos inyección, utilizamos el constructor de Java de toda la vida. ¿Veis? Los cambios que me está haciendo en programar es, yo ya no hago singleton, no hago news, los hace Spring, y encima los constructores tengo que hacerlo con esta notación. Y te da otra que es, antes de destruir el objeto, pues si quieres liberar recursos. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale, entonces, tengo otra anotación de Spring que necesito. Todo esto es para hacer mi primer ejemplo, de Hola Mundo. Si no, es como que ni nos enteramos. Y es que tengo que configurar Spring. Entonces, normalmente, esta anotación es para que yo no haga toda la configuración en un solo fichero. Entonces, se me hace una configuración demasiado complicada, sino me hago muchas clases que configuran. Y entonces, con import, lo que hago es un árbol de configuración. Configuro no sé qué, que necesito persistencia y esto. Y entonces, tiro de otras clases de configuración. ¿Vale? Entonces, con import lo que te permite es importar otras clases que son a su vez de configuración, para poder hacer un árbol de configuraciones. ¿Vale? Luego, normalmente también es muy útil al principio, ¿vale? Sobre todo cuando ya actualizamos base de datos. Yo, fijaros que mi base de datos tendrá una ruta. No la voy a poner en fuego en Java. ¿Dónde la voy a poner? En un fichero de propiedades. ¿Vale? En un fichero de propiedades. Y como lo utilizo enseguida, vamos a ver que mi Spring me facilita ese manejo de fichero de propiedades. Vale. Entonces, normalmente, fijaros que yo debo decirle a Spring dónde está la ruta de mi fichero de propiedades. Yo voy a tener solamente uno. Puedes tener varios, pero vamos a organizar todo con uno. Y yo lo pongo aquí. Está en el metainf barra aplicación.properties. Que ahí configuro al arrancar la aplicación. ¿Vale? ¿Vale? Y esto lo vamos a colocar dentro de la carpeta de SRC. En recursos. ¿No? El proyecto Maven, ¿os acordáis que teníamos SRC, el main, tenemos el Java y los recursos? Y aquí dentro de recursos colocaré la carpeta metainf y aquí dentro el fichero de propiedades. Y aquí voy a configurar cuál es el usuario de mi base de datos, la contraseña, la ruta y todo lo que yo quiera configurar. Vale. También podría colocar este fichero, fijaros, en una carpeta cualquiera, no dentro de mi proyecto, y sería mediante esta anotación. Aquí veis que es a través del class path, o aquí es un fichero que está en el C y pongo una ruta absoluta. Estas son rutas relativas a mi proyecto. Y esa es una ruta absoluta. En el C, en temporales, donde yo quiera. O incluso podría ser
un recurso de Internet. Le pondría la ruta de recurso, accedo y ese fichero de propiedades. ¿Vale? Nosotros siempre vamos a utilizar normalmente el primero, que vamos a utilizar en mis ejemplos. ¿Vale? Entonces, debo pedir que me inyecte un objeto, se llama este de aquí, que este objeto me va a permitir acceder al fichero de propiedades. Y le voy a decir a Spring que me lo inyecte. ¿Vale? Entonces haría así. Clase privado, este es el objeto que yo voy a utilizar de Spring para acceder al fichero de propiedades y le pongo la anotación que me lo inyecte. ¿Vale? ¿Veis dónde lo he inyectado? En el atributo, ¿verdad? ¿Y qué he dicho cuando lo hacemos al atributo? Que me acabo de cargar pruebas unitarias. Ahora mi pregunta es, ¿queréis probar esto vosotros? De forma unitaria no tiene sentido, porque esa es una clase de Spring que doy por hecho que Spring ya la habrá probado. Por lo tanto, cuando yo hago inyecciones de no de mis clases, sino clases de Spring, que ya están probadas, lo suelo hacer en atributo, porque yo para qué quiero hacer un get and setters, no tiene sentido. Otra cosa sería que este bin fuera mío, y entonces lo quiero probar. Entonces lo hago en el setters. Pero cuando son clases de Spring, como no las quiero probar, las pongo en el atributo privado. Y me olvido, no hago gets and setters. Entonces, para acceder a las propiedades se hacen así. Utilizo este objeto de Spring, le digo, dame una propiedad y le doy un nombre de propiedad. Por ejemplo, el nombre del usuario de la base de datos. Y entonces Spring accede al fichero de propiedades, te lo carga y te lo devuelve. Yo me olvido de acceder a ficheros. Me lo ha hecho Spring. ¿Lo veis? Entonces es muy fácil recuperar del fichero de propiedades las propiedades. Y yo a partir de ahí ya configuro lo que quiera configurar. ¿Lo veis? Entonces ya, bueno, pues ya tenemos los conceptos de inyección y ya puedo empezar a hacer mi primer hola mundo de Spring. Vale. Siempre va a ser igual. Cuando utilicemos algo de Spring, tenemos tres elementos importantes. Tres. Primero, tenemos que resolver las dependencias, que esto es un mundo. Porque cada vez que utilizas algo de Spring, hay que averiguar qué necesito, qué jar necesito de Spring. ¿Y cómo la vamos a resolver? A través del POM. Pues lo primero siempre es, voy a utilizar esto de Spring, lo que sea, ¿qué dependencia necesito para funcionar con ello? Y esto habrá que añadírselo al POM de Maven. Y ya automáticamente se bajará. En los ejemplos vamos a utilizar, yo os he puesto el POM de todo lo que utilizamos. Por lo tanto, este problema lo tenéis resuelto, tanto para el TPV como para los ejemplos que tenemos en clase. Pero, eso sí, las ampliaciones del TPV puede que necesitéis una nueva dependencia, pues la tenéis que incluir en el POM. Os puede ocurrir, ¿vale? Pero primero, lo más importante es averiguar cuando has leído documentación de Spring, quiero utilizar esto de Spring, qué dependencias necesito y si están resueltas con lo que hemos hecho antes. ¿Vale? Entonces, en este caso, para empezar a funcionar con Spring, necesito estas tres dependencias, las básicas, que es el núcleo de Spring, el contexto y el soporte de contexto. Con esto ya puedo funcionar con Spring. No puedo hacer todo, pero ya puedo empezar a funcionar. Dos, para trabajar con Spring hay que configurarlo. Hay que configurarlo. Eso es otro mundo, otro problema diferente. Primero, resolver dependencias. Dos, configurarlo. ¿Qué ocurre? Que normalmente esto no se hace muchas veces. Es decir, algo que has utilizado por primera vez, te toca resolver dependencias y configurarlo. Pero a partir de ahí, ya lo vamos a utilizar siempre. Y yo no toco tanto el POM. Vais a ver que en las implementaciones de TPV no tocaremos tanto el POM. O lo tocaréis muy poco. Y la configuración también la visto tocar muy poco. Eso le cuesta al que monta el proyecto, es el que le cuesta más. ¿Vale? Entonces hay que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evidentemente, hay varias técnicas de configuración. Yo he elegido la que me ha considerado una sencilla y he puesto varias alternativas para que podáis comparar. ¿Vale? Nosotros vamos a siempre a utilizar lo que llamamos escaneo de paquetes. Es decir, yo le voy a decir a Spring, no clase por clase, sino mira, en este paquete, escanealo, que ahí está toda la configuración. Y así Spring carga todos los ficheros de configuración y se autoconfigura o se configura. ¿Y qué hago? Un escaneo de paquetes. ¿Por qué? Porque así yo toda la configuración la pongo en un paquete y me olvido. Por eso tengo un paquete que se llama config, que es el que configura todo Spring. Y lo tengo como agrupado toda la configuración ahí. ¿Vale? Vale. Entonces, también es posible que en lugar de
querer que Spring haga el new, quiero hacer yo el new. Dice, oye, ¿y si yo quiero hacer el new? Dice, ¿y por qué quieres hacer tú un new? Porque a lo mejor en lugar de un objeto estándar quiero crear un mock para hacer un test, que suele ser lo más típico. Me voy a hacer un mock para probar un test unitario y así me aíslo capas. Y yo quiero hacer el new. Se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que lo que voy a hacer es poner unas anotaciones especiales en el fichero de configuración. Que lo que voy a hacer es, en configuración, creo el mock y se lo doy a Spring para que él lo gestione. ¿Vale? Y yo tengo que hacer el new en este caso. Entonces hay que hacer fichero de configuración, que en este caso utilizamos anotaciones para yo crear los beans. Y también vamos a ver cómo se hacen ficheros de anotación con XML. Entonces, repito, primero, dependencias. Una vez resueltas, configuración, que nos podemos tirar horas con esto. Yo a veces me he tirado 3 horas solamente para configurar y depender. Hasta ya te encuentras el ejemplo que te funciona. ¿Vale? 3 es la utilización. Una vez que está todo configurado, ves que arrancará Spring, que no da problemas, empieza a utilizar los beans. ¿Vale? Es el tercer nivel, a utilizar las clases de Spring, que es la utilización. Y aquí, ¿cómo lo voy a hacer yo? Mis primeros ejemplos lo voy a hacer con el método main. Claro, en un método main, que es estático, Spring no me puede hacer inyección. Por eso van a ser un poquito distintos. Ahí Spring no me va a hacer inyección. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a recuperar la factoría y le voy a decir a Spring, oye, dame un objeto bin. Se lo voy a pedir. Porque ahí en mí no me puede hacer inyección. Entonces, vamos a hacer ejemplos main, donde lo que hago es crear la factoría y le pido los objetos a Spring. Con una filosofía distinta. Pero bueno, siempre está bien saberla cómo es. Luego ya veremos que la inyección funciona. ¿Vale? Y tengo distintos ejemplos, ¿no? Veis que están numerados, son 5 ejemplos. Tenemos 2 carpetas, que veis que ya hemos llamado E1, E2 y E4, ¿vale? En esta carpeta, para jugar con todo esto, ¿qué tenemos? Un servicio que llamo servicio de mensajería, que es un servicio como muy sencillito para empezar a funcionar. Que lo que va a hacer es un servicio de mensajería. Y tengo un manejador de mensajes. Tengo un servicio de mensajes y un manejador de mensajes. ¿Vale? 2 clases para que pueda hacer yo inyección entre ellas. Vale. Y tengo aquí las versiones E1, E2 y E4. Esta versión, veis que utilizamos anotaciones. ¿Vale? Y en el paquete que se llama inyección E3, no utiliza anotaciones. Entonces, ¿cómo se configura con XML? Para que veáis cómo se configura con XML o cómo se configura con anotaciones. ¿Vale? Entonces, fijaros. La configuración. ¿Qué le digo? Tengo, en este caso, son varios ficheros. L1 config. Este configura que lo que hace es que escanea un paquete, que es este de aquí, ¿vale? Y con esto le estamos diciendo, oye, escanea este paquete, que en este paquete tengo todos los beans. Entonces, ¿qué hace Spring? Escanea el paquete, busca todas las clases con anotaciones y crea la factoría para crear los beans. Que es la que solemos utilizar siempre, porque es la más cómoda. Digo, mira, aquí está el paquete de controladores. Escanealo y crea los controladores. Aquí está el paquete de los DAOs. Escanealo y crea los DAOs. Entonces yo funciono por paquetes, porque me organizo bien. ¿Vale? Te vamos a utilizar la configuración por escaneo de paquetes. Hay otras alternativas, que no vamos a marear con 1000 opciones. ¿Vale? Y entonces, tengo luego el fichero de configuración E2, que lo que hago es que en lugar, en este caso, fijaros, ¿quién hace el new? Lo hace Spring, el new. Él crea el objeto y lo guarda en la factoría. Y luego tengo el E2 config. ¿Qué voy a hacer ahí? Que en lugar de que lo haga Spring, lo hago yo. Yo voy a hacer el new. Pero se lo voy a dar Spring para que él lo gestione. El objeto. Entonces, en este caso es Spring crea el objeto y lo gestiona. Y el E2 lo configuro para que yo creo el objeto, pero lo gestiona Spring en su factoría. ¿Veis la diferencia? Y aquí estaría el ejemplo 3 de configuración, que es L3 config XML, que lo que hago es configurar los bin a través de XML, en lugar de con anotaciones. Bueno, ahora vamos a ver un poco funcionando todo. ¿Vale? Entonces ya tenemos, fijaros, aquí son los paquetes de los bins. Aquí tenemos el paquete de configuración, que puede ser por Java en anotaciones o puede ser por XML. ¿Vale? Y ahora tengo que tener las clases que me aprueba todo esto, que funciona. Y los he llamado E1, E2, E4 y E3. ¿No? El E1, fijaros lo que hace es, creamos lo que es el contexto.
y le digo a Spring dónde está el fichero para que se configure. Es decir, es como que arranco Spring, le digo, oye, mira, configúrate con este fichero de configuración, que es l1.class. Entonces Spring se configura. Una vez configurado, le digo a Spring, dame un objeto. ¿Ves que es el getBean? Dame un bean. Y Spring te lo da. Dice, pero esto no es inyección. No, aquí no da digo de inyección. Yo le pregunto a Spring que me dé algo. Y me lo ha dado. Pero claro, como estoy en un main yo no puedo hacer inyección. ¿Vale? Una vez que tengo el objeto, lo puedo probar. ¿Vale? Lo pruebo. Pues llamo al objeto, añado un mensaje, lo que fuera. Y finalmente, escribo el resultado. Y por último, cierro la aplicación de la factoría. La tengo que cerrar, ¿eh? ¿Lo veis? L2, lo que hace funcionar con el fichero de configuración 2. Que lo que hago es... perdón. Bueno, lo miramos en código, por aquí no lo veo claro. ¿Vale? L4. L4, fijaros que no utiliza fichero de configuración, sino hace todo por código. ¿Vale? Que haría cosas parecidas a esto. Es decir, creo la aplicación para que Spring haga su factoría y le digo por código, escaneame este paquete. Y te lo escanea. Y una vez escaneado, refrescalo. Y entonces él ya ha creado los beans y no ha necesitado ningún fichero de configuración. ¿Veis? Aquí hemos configurado mediante Java. Esta técnica no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar más bien esta de aquí, la configuración que tengo estática. ¿Lo veis? Es otra forma de hacerlo. Y en este caso lo que digo aquí, fijaros que es, creo la factoría y le digo a Spring que se configure a través de un fichero de configuración, que es el ejemplo 3. ¿Vale? Venga, pues ahora vamos a ver los códigos en Java para que nos situemos, porque el primer ejemplo siempre es un poco más complicado. Lo arrancáis primero, veis que funciona y lo vamos a intentar entender. Fijaros, aquí que tengo, aquí serían los beans, perdón, aquí los beans, y tengo un bean, voy a mostrarlo, intentado que sean sencillitos, ¿vale? Es un servicio de mensajes. ¿Qué me ofrece? Simplemente, fijaros que es un mapa de mensajes de string, que tú le das un mensaje asociado a un string y él lo guarda en su mapa, nada más. Algo sencillito, muy típico, ¿vale? Entonces lo que hago es, y le puedes preguntar, dado un mensaje, que le dé la clave, o dado una clave, le das el mensaje. Le puedes buscar por claves o por contenidos de mensajes. ¿Qué hago yo? Solamente a ponerle esta anotación, ¿vale? Esa es la primera filosofía, es convierto esto en un bin porque le pongo esta anotación. ¿Lo veis? No hace falta poner nada más. Todo lo demás es por defecto. Fijaros que por defecto, ¿cómo se llamará el bin? El nombre de la clase empezando por minúsculas. Se llamará así. ¿Lo veis? Esto es por defecto. Si quisiera darle otro nombre, tendría que poner la anotación y ponerle esto. Le quiero dar otro nombre. Y aquí le pondrías el nombre que tú quieres a este bin. A cada bin le puedo dar un nombre distinto. ¿Lo veis? Por defecto, si le vas a poner este nombre, es el valor por defecto que le va a poner. 2. ¿Por defecto de qué tipo es? Singleton. ¿Lo veis? Por defecto ha hecho esto. El alcance de este bin es de tipo Singleton. Por defecto, si no lo pones, lo hace así. En cambio, si quieres que sea de tipo prototipo, lo tienes que poner tú. Oye, que el tipo es prototipo y lo pones. Se puede poner por string, ¿lo veis? La palabra prototipo en string o puedes utilizar un enumerado. Tienes dos alternativas. ¿Lo veis? Y demás. Entonces ya he creado un bin. ¿Veis lo que hace? No simplemente, el servicio de mensajería es simplemente almacena clave valor de tipo string. ¿Vale? Vamos, ahora hemos hecho una clase que lo utiliza para que podamos hacer inyección. Entonces este es este que le vamos a llamar manejador de mensajes. ¿Vale? Manejador de mensajes. Este lo pongo de tipo componente. ¿Y qué hago? Fijaros que tengo dos atributos que son servicio de mensajería, que son estos, servicio 1 y el servicio 2. ¿Lo veis? Dos atributos privados. Vale. Fijaros, digo que me lo inyecte. ¿Dónde digo que me lo inyecte? En el método set. ¿Lo veis? Y el método set. Me lo inyecta en el método set. ¿Por qué? Porque esta clase, ¿quién la he hecho? Yo. Y si quiero hacer una prueba unitaria del manejador, ¿qué tengo que hacer? Meter un mock. Pero si no he hecho método set, no podré meter un mock.
Por lo tanto, no podré hacer pruebas unitarias, tendré que hacer prueba de integración nada más. ¿Lo veis? Entonces, por filosofía, lo metemos en el set. ¿Vale? Tengo los atributos privados y demás. Ahora, si este es de tipo singleton, estas dos referencias que van a apuntar al mismo sitio, es para que lo veáis. Que realmente es un singleton, no es un prototipo. O si lo cambiáis, podéis ver cómo cambian las cosas. ¿Vale? Entonces, fijaros, la anotación la pongo aquí. Dice, vale, inyéctame esto, método set. Vale. Entonces, aquí tengo añadir mensaje, que hace a su vez tirar de servicio para añadir un mensaje. O buscar un mensaje, tirar de servicio para buscar un mensaje. Bueno, es muy tonto. ¿Lo veis? Pero por tener dos clases que juegan entre ellas. Y le pongo la anotación de componente. ¿Vale? Vale, ya tengo montados los dos bins conectados. Claro, si yo hiciera new de este de aquí, tengo un lío. Porque este de aquí necesita un objeto que no manejo yo. Por lo tanto, hacer un new de esto no va a funcionar. No puedo hacer un new de esto. ¿Lo veis? No puedo. Entonces ya, cuidado cuando hagáis new que no sea de ningún bin. Entonces te cambia un poco la mentalidad. Toda la hora de construir objetos. Vale. Para que esto funcione tendré que configurarlo. ¿Vale? Tendré que configurarlo. Y fijaros, ¿cómo se configura? Ejemplo 1. Diré, vale, muy sencillo. Esto es un fichero, una clase de configuración. Y le pongo en esta anotación. Configuración. Entonces le estoy diciendo a Spring, esto es una clase de configuración. En principio no tengo que utilizar nada. ¿Qué le digo? Que me escanee este paquete. Que es paquete, que es inyección E1, E2, E4, que es este de aquí. Que es el que hemos manejado antes. ¿Lo veis? Entonces, él escanea ese paquete, busca todos los bins y crea la factoría con esos bins. ¿Lo veis? Primer problema que me voy a encontrar, que si yo renombro este paquete, esto va a funcionar. Vale, pues aquí tenemos el primer problema. Cuando utilizamos Spring, cuidado con la refactorización de nombre de paquetes, porque a nivel Java funciona, pero con Spring puede dejar de funcionar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Atentos a que si refactorizamos el nombre del paquete, me acuerde de refactorizar este string. Solución, no pongáis aquí un string. ¿Qué ponemos aquí? Una constante. Y esa constante la tengo en un sitio controlado. Y así cuando refactorizo, miro ese conjunto de constantes a ver si le ha afectado alguna refactorización y la cambio ahí. Pero no pongáis string dispersos por la aplicación, porque luego no hay manera de localizarlos. ¿Vale? Vale, ya tenemos configurado. Y ves que también con anotaciones es fácil de configurar. Cuesta al principio y demás. La configuración de verdad que se hace muy poco. Al principio sobre todo. Ya tenemos la configuración, tenemos los bins. ¿Qué me faltaría? Las dependencias. ¿Vale? Pues esto sería ir al POM. Y cuando metemos algo nuevo, pues claro, aquí ya está todo configurado. Fíjate que simplemente o lo intenta organizar de la mejor manera posible, ¿vale? Que tenemos aquí las dependencias. Y te dice, vale, pues las dependencias tenemos que por... ¿Dónde estás? Maven, pruebas, seguridad. Vale, estoy un poco ciego. ¿Qué me está pasando aquí? Estoy en máster, estoy bien. Vamos a ver. Aquí está. Utilizo las propiedades. Fíjese que en este caso yo me baso en la versión de Spring, la 4.2.1. Ahora Spring ya no va por la 4.2.1, va un poquito más avanzada. ¿Vale? Ya ha sacado la 5, la 5, que es la release candidata, pero todavía no es la definitiva. Y debe ir por la 4.2, no la 1, debe ir por una más alta, no sé cuál exactamente. ¿Vale? Pero yo no quiero líos, porque me cambiéis esto y la hemos fastidiado. A ver qué es lo que entra incompatible con todo lo demás que tengo yo. Entonces, como es un tema delicado, utilicéis estas dependencias mías. ¿Vale? Y luego veis que aquí abajo están las dependencias. Entonces, veis que dentro de las tres, el Spring Framework, que es la versión de Spring, la del contexto, la veis, y es la versión de Spring, y la del soporte de contexto, la versión de Spring. ¿Lo veis? Ya tengo las tres dependencias resueltas. Solo con esto ya me funcionaría lo que voy a probar yo ahora. ¿Vale? Pero bueno, el podemos empezar no tocando. ¿Eh? Vale, vuelvo a mi proyecto. Entonces, ¿qué me queda? Ya tengo
dependencias resueltas, configuración resueltas y los bin resueltos. Ahora me toca probarlo, ¿vale? Y voy a empezar una primera prueba sencillita. Y es, vale, un main. Fijaros que aquí, claro, yo necesito el objeto que es el manejador, este de aquí, ¿lo veis? El manejador. Pero yo no puedo hacer inyección a un main que es estático. Eso no se puede hacer. Yo aquí no puedo decir, inyectame aquí el manejador. Entonces, esta es la alternativa 2. Cuando no podáis hacer inyección, como es este caso, ¿qué hacemos? Simplemente creamos la factoría y le pedimos las cosas a la factoría. Entonces dice, vale, pues creo la factoría. ¿Y qué decimos? Creo la factoría, que es este de aquí. Voy a crear la factoría. Y te dice Spring, vale, dime cómo la creo, con qué fichero de configuración. Y ponemos l1config.class, que es el que configura la factoría. Una vez configurada, le digo, oye, dame el bin, ¿vale? Y le dices bin, dice, vale, ¿de qué clase? Y quiero este bin de esta clase. Y que me inyecta el objeto que tenga de esa clase. ¿Vale? Y una vez que ya lo tengo, que está aquí, lo puedo utilizar. Entonces, simplemente fijaros que lo utilizo. Añado un mensaje, imprimo lo que ha pasado, ¿vale? Y finalmente cierro todo. Y aquí tengo mi primera prueba, ¿vale? Ahora voy a probar esto. Pues esto para probarlo, simplemente le doy el play. Esto es una ejecución en local. ¿Ves que se ejecuta? Va todo bien, no ha protestado, ha funcionado. ¿Vale? La primera vez que ejecutas algo, acordaros que esto es una ejecución local, de una aplicación Java normal, no está ejecutada en servidor. Vale, pues ahora se trata que analizáis en las transparencias, ir viendo distintos ejemplos, toda la teoría que hemos visto, y probáis todo esto, ¿vale? Una vez probado, ¿qué tenéis que hacer? Bajaros el proyecto este template de Spring para que tengáis un proyecto vacío, vuestro, controlado por vosotros, y empezáis a hacer una primera inyección de algo, que algo funcione en Spring. Porque esto no es trivial, ¿eh? Hacer algo que funcione por primera vez no es nada trivial. Entonces, hacerlo y nos tiramos un ratito hasta que lo consigáis. Porque si no, no sabréis partir de un proyecto de cero con Spring. Yo dejo esta plantilla para simplemente vayáis un pelín más rápido. Que tengo resueltas las dependencias y nada más, ¿eh? Solo tengo resueltas las dependencias, el POM. Y a partir montáis, creáis un bin, puede ser mis bins si queréis, hacéis copy y paste, pero al menos montarlo todo desde cero. Solo para que arranque algo y funcione. ¿Vale? Y bueno, me pasa un poquito de hora, pero el primer día siempre me cuesta más. ¿Eh? Venga, pues ahora descansamos.